Acerca del nuevo pacto en la doctrina de Cristo que hemos venido hablando estos días. Vamos a compartir el texto bíblico de hoy. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Permítanme compartir con ustedes parte de la cátedra de Jesús que recoge el evangelista Mateo en el capítulo 26, el versículo 26. Y dice el texto de la cátedra de Jesús recogida por el evangelista Mateo 26, 26 en el nombre de Jesús. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén, muy amable. El nuevo pacto es la base para la salvación de los judíos y de los gentiles. Usted sabe que de lo que nosotros escuchamos hay una parte que no la guardamos en la memoria. Usted debería guardar esto. Porque posiblemente usted se encuentre con un cristiano o con un judío o con un judaizante y que le vaya a decir a usted que hay otra manera de que los judíos sean salvos. No hay otra manera. Porque el nuevo pacto es la base para la salvación tanto de los judíos como para los gentiles. No hay otro. El que rechaza a Cristo entonces se arriesga, y digo el que rechaza a Cristo permanente, se arriesga. ¿Por qué permanente? Porque muchos de nosotros hemos rechazado a Cristo y otros como Pedro hemos negado a Cristo. Y si usted hace un análisis interior, un análisis en retrospectiva o una introspección, usted se va a dar cuenta que usted ha negado a Cristo muchas veces. Entonces, lo que estamos conversando hoy es haberlo rechazado y negado para siempre. Porque el Señor nos dio como la opción el arrepentimiento para que pueda producirse la conversión, que es la obra del Espíritu Santo, por medio de lo cual nos transforma. Entonces, si permanentemente nosotros estamos rechazando a Cristo, no tenemos opción y nos arriesgamos. Porque tanto para los gentiles como para los judíos, el nuevo pacto es la oportunidad para salvación. Aleluya. Es la única opción para el perdón de los pecados y que se establezca la gracia perfecta. No hay otra opción. Es el nuevo pacto. Por eso rechazar a Cristo implica estar condenados. Por eso es que Cristo dice: yo no vine al mundo para condenar al mundo. El mundo está condenado ya. Él vino para salvar. ¿Qué es lo que ha condenado al mundo? El pecado. El pecado original y el pecado actual. El pecado original lo heredamos y el pecado actual a partir que tenemos uso de razón. Entonces nosotros estamos complicados. Y hay una sola manera de que nosotros podamos descomplicarnos. Y es Cristo. Y si usted es gentil o si usted es judío, igual usted necesita a Cristo. Aleluya. Los judíos, para ser perdonados de pecados en el antiguo pacto, debían apelar al sacrificio que se haría en el futuro. Oiga, el texto sagrado dice que se ofreció cuando se cumplió el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos. Así que los judíos, y grábese eso es sumamente importante, los judíos, para poder ser perdonados de pecados en el antiguo pacto, tenían que ofrecer un sacrificio que era tipo de Cristo. O sea, que el sacrificio de Cristo lo estaba beneficiando a ellos antes de él ofrecerse. Y ese es el concepto que se conoce como tipo de, y que algunas escuelas lo trabajan como tipología. Toda el área del antiguo pacto que tiene que ver con los sacrificios, el libro de la ley, incluyendo Levítico y toda esa dinámica. O sea que tanto
Los judíos como los gentiles necesitan a Cristo a tal punto que ellos, para ser perdonados de pecado, tenían que poner la mano sobre un animal que iba a ser sacrificado y decían, en vez de que me sacrifiquen a mí, debería yo ser sacrificado por mi pecado, pero quien debe ser sacrificado es este cordero. Y vuelvo con la misma expresión del domingo anterior. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el pecado pasaba al animal, el animal era degollado literalmente y ofrecido como tipo del gran Cordero, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que tanto los judíos como los gentiles no tienen opción. Siempre ha sido Cristo, aún antes de ofrecerse. Cuando ellos apelaban al sacrificio que se iba a hacer en el futuro, ellos lo hacían con conciencia. Porque cada sacrificio de un sacerdote por el pecado de la gente era tipo de Cristo. De manera que si usted aterriza en la palabra, el nuevo pacto nos ha beneficiado a todos. Y todos dependemos de Cristo. El nuevo pacto sustituye a los pactos anteriores, incluyendo la ley. Porque el nuevo pacto viene a agrupar todo. Porque ya los pactos anteriores cumplieron su rol. Y usted sabe la dinámica del pacto en el Edén, el pacto con Adán, con Abraham y todo eso. Todos esos pactos ya se cumplen y la ley también se cumple en Cristo. De hecho, hay un concepto en el Nuevo Testamento que habla de que Cristo no vino a abrogar, sino a cumplir. El concepto es que las leyes no pueden desaparecer, sino que las leyes se modifican. Entonces, si en el país hay una ley que regula el matrimonio, no puede desaparecer. Lo que se hace es que se va modificando de acuerdo a los tiempos para beneficio de la comunidad y el desarrollo. Y otras leyes se crean continuamente de acuerdo al desarrollo. De manera que Cristo viene a traer un nuevo pacto porque no puede dejarnos en el aire. Ya la ley cumplió. Y el apóstol Pablo, siendo judío, cuando se refiere a la ley, no lo hace como refiriéndose a algo muy bueno, pero sí la ley llenó las expectativas en su momento hasta que Cristo llegó. Ahora Cristo ofrece una nueva oportunidad. ¿Y qué nos beneficia a los gentiles? Bueno, que la ley era para los judíos y que a los judíos al pueblo de Israel se le dio el chance de que él anunciara a las naciones quién es Dios. Y ellos se limitaron solo a ellos. Ahora, Cristo viene como universal. Los gentiles no teníamos opción. Y Cristo aparece como la opción para nosotros. Una opción que la gente no lo ve porque no se detiene y porque la iglesia no es activa diciéndole a la gente quién es Cristo. Sino que somos más activos diciéndole a la gente que están haciendo la cosa mal. Pero no somos tan activos diciéndole a la gente quién es Cristo, que es lo que la gente necesita. Y por eso el mundo está como está, porque la iglesia tiene que ser mucho más agresiva. Los hijos de Dios tenemos que ser mucho más agresivos. Que eso es lo que establece la Escritura. Que a partir de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y se necesita que gente violentos. Aleluya. Aleluya. Y nosotros somos muy pasivos. Pareciera como si no hemos recibido aquello que tenemos o que decimos que tenemos. Porque no hay manera que un fuego se produzca en un lugar y que el viento arrecie y que el fuego no se mueva a la velocidad del viento. Y suficientemente hemos dicho que tenemos el Espíritu de Dios y hablamos mucho del fuego. Pero es un fuego extraño porque es estático. Aleluya. Aleluya. Y Cristo viene a cumplir con la ley y viene con un nuevo pacto, cumpliendo con los pactos anteriores. Y Cristo viene a restaurar todas las cosas al sentido original.
El sentido original es el de la creación, el propósito y diseño de Dios para con la humanidad. Y entonces el nuevo pacto viene para eso. Por eso la gente en las congregaciones creen que le acomoda la ley. La ley no le acomoda, porque en la ley no hay misericordia, la ley es coercitiva. En cambio, la gracia se manifiesta la compasión de Dios, se manifiesta la misericordia de Dios. O sea que a nosotros no nos favorece la ley, sino la gracia que se establece en el nuevo pacto. Y si aplicara la ley, entonces tenemos que ir a Santiago. Nadie puede cumplirla, absolutamente. Ni siquiera aquellos que tienen apellido israelí o judío. La gracia y la autoridad del Señor establece condiciones. Y por eso se habla de pacto. Dios establece condiciones. Si el hombre acepta el compromiso de la alianza, entonces tiene una vida diferente. Hay que aceptar un compromiso para servir a Dios por medio del nuevo pacto. El pacto se refiere a acuerdos, tratados entre Dios y el hombre. Está muy ligado al sacrificio, a la alianza, para establecer la serenidad, el compromiso. Casi siempre los pactos están ligados al sacrificio. Y el nuevo pacto, para que no piensen que es solo de la gracia, quien lo establece es Dios por medio del profeta Jeremías, que es el primero que establece en el capítulo 31. Así que para los hebreos el nuevo pacto ya se le había anunciado. Y justamente el escritor de los hebreos está citando a Jeremías. En el capítulo 8 de Hebreos, él está citando a Jeremías 31, 19. Él lo está citando ahí. Él habla acerca de todo el concepto del nuevo pacto. Y por eso él dice, hablo de Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado un lugar para el segundo. Si el primer pacto hubiera sido suficiente, Dios no hubiera tenido la necesidad de crear un nuevo pacto. Lo que pasa es que fue insuficiente. Era incapaz de alcanzar la universalidad de la raza humana y era incapaz de perdonar. Era incapaz de ser misericordioso, porque la ley no fue establecida para que sea misericordiosa. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, y aquí está citando a Jeremías, el escritor de los Hebreos, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, no es solo para los gentiles. Primero se le estableció, se le da el anuncio a ellos de que se va a establecer un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Bueno, porque la ley no cumplía con la justicia de Dios en sí misma. Y entonces Cristo es el único que llena las expectativas de la justicia de Dios. La ley no la llenaba. Y por eso el nuevo pacto. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y le dice, no será igual. Porque el nuevo pacto tiene sus puntos interesantes que la ley no tenía. Tiene el Espíritu Santo como garante. Pero también el Espíritu de Dios va a establecer la regeneración del Espíritu.
Y Juan establece en su primera carta, hablo de Juan apóstol, que va a permanecer la simiente de Dios. O sea, en el nuevo pacto, la simiente de Dios va a permanecer en nosotros. Se va a producir la regeneración, la transformación del espíritu que va a afectar todo nuestro ser espiritual hasta transformar nuestras mentalidades, que no se daba en el antiguo pacto. Y entonces se le está diciendo, no va a ser igual que el anterior, que hice con sus padres y no cumplieron. El nuevo pacto tiene nuevos desafíos, nuevos compromisos. Aleluya. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. Escucha a Dios hablando, ¿eh? Me desentendí. Y solo quiero que haga un ejercicio que posiblemente sea un poquito difícil hacerlo. ¿Usted se imagina que Dios se desentienda de nosotros? Yo personalmente, al iniciar el ministerio, yo tuve un choque con Dios, porque yo me rebelé a Dios y yo le dije muchas cosas a Dios. Y una de las cosas que yo sentí dentro de mi pleito con Dios, yo estaba muy joven, rondando los 20 años y pico corto. Y entonces en esa conversación con Dios, y yo me llegué a pelear con Él literalmente. Y yo pude experimentar durante un momento, no muy largo, un corto momento, donde Dios como que medio se desentendía de mí. Yo entiendo ese concepto bien claro. Y yo nunca me había sentido en mi vida, ni antes de conocer al Señor y conociéndolos menos, nunca había sentido como esa necesidad de Dios. Y ese vacío, por causa de mi rebeldía, en ese momento de pelearme con Dios. Y yo me imagino que Dios se desentienda de alguien es cuando Dios se desinteresa. Como hemos pecado tanto, hemos hecho tantas cosas malas, que hay un momento donde Dios se recoge y dice, es como lo que dice el apóstol Pablo, que habla de la conciencia. Es como cuando la conciencia se petrifica, pudiera ser. De manera que la rebeldía con Dios va a producir en algún momento que Dios se desentienda. Yo entiendo perfectamente, porque lo viví en un momento en la que Dios me hizo entender que Él es el Señor y que sus designios son extraordinarios y que nosotros no decidimos. Y que cada cosa que nos pasa es parte de la disciplina para Él llevarnos a nosotros a ser personas humildes. Y que Dios se desentienda de alguien es como que Dios deje de importarle a alguien. Es como que Dios se desinterese. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Y Él le dice, me desentendí. Lo dejé. Que hagan lo que quisieran. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y eso está diciendo, voy a hacer un pacto con la casa de Israel. Y el texto habla del cumplimiento de los tiempos. Aquí dice en aquellos días, cuando el tiempo se cumpla, ya estaba establecido. Entonces voy a hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto va a garantizar que la relación con el Señor sea permanente, porque en el antiguo pacto la gente tenía conciencia, pero esa conciencia no era suficientemente fuerte como para equilibrar con la naturaleza concupiscente. Lo que viene a producir equilibrio con la naturaleza concupiscente es cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos hace conscientes de nuestra realidad. Pero poder equilibrar entre la naturaleza concupiscente y la conciencia, que ambas se desarrollaron a partir del pecado de Adán, era cuesta arriba.
Y entonces la garantía es que en el futuro, que ya se cumplió, el Espíritu de Dios permanezca para que nos haga conscientes de nuestro pecado, para que su simiente permanezca en nosotros y nosotros poder servir a Dios. Porque en el antiguo pacto no le era fácil. Y por eso él habla, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Es al pueblo de Israel que le está diciendo, donde se manifiesta el concepto del nuevo pacto y la necesidad que ellos tenían de entrar en un nuevo pacto, porque el primero no lo guardaron, no pudieron obedecer. Y entonces el Señor le está prometiendo a ellos: seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. El Señor dice: seré compasivo a sus pecados, a sus maldades, a sus iniquidades, a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, y va a llegar el momento donde ya no tendré memoria ni estará delante de mí el pecado del pueblo. Ya no habrá memoria de ese pecado. Y en el antiguo pacto dice: me desentendí, lo solté. Y aquí dice que va a ser compasivo a sus injusticias e iniquidades. Y al decir nuevo pacto, y aquí entra el escritor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces el escritor de los Hebreos está citando. Si usted quiere tomar la idea completa, le hace desde el 8:1 en su praxis, para que pueda entender el concepto. Y entonces está citando que ya el antiguo pacto ha sido dado por pasado, porque se ha envejecido y ha concluido. Está tratando de convencer al pueblo hebreo de que ellos necesitan a Cristo y entrar en el nuevo pacto, y que ya está citando él a Jeremías, lo que Jeremías había dicho, lo que Dios había dicho a través del profeta Jeremías, se lo está citando, tratando de convencerlo. Ya esto se anunció, no pueden estar divorciados de esta realidad. Y entonces él, en el 12:24, el escritor de los Hebreos le dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús, mediador de un nuevo pacto, quien ejerce el sacerdocio según el orden de Melquisedec y que trae un nuevo pacto en que Jesús aparece como garante. Y dice: y derramó su sangre, sangre inocente, que supera la sangre que fue derramada por Caín cuando mata a Abel, que derramó su sangre, supera la de Abel, supera cualquier inocente humano, porque Cristo es perfecto, no había en él pecado. Y dice la escritura, dice: fue tentado en todo, mas sin pecado. No hubo pecado en Jesús. Por eso la sangre de Cristo no puede compararse con ninguna otra. Inclusive cita la de Abel, siendo inocente. Y por servir a Dios fue suficiente para que alguien mezquino se levante contra él, porque no pudo hallar gracia delante de Dios. Y la maldad más grande que muchos de ustedes van a hacer es que le sirvan a Dios y que sean sinceros en su relación con Dios, para que alguien se levante contra ustedes. Porque los mezquinos que quieren agradar a Dios a partir de su propia naturaleza, sin arrepentimiento, se levantan contra aquellos que sirven a Dios de corazón y que alcanzan la benevolencia de Jehová
y que el Señor está a su cuidado, eso será suficiente para que se molesten. Porque el concepto del progreso es ese. Cuando nosotros rendimos nuestras vidas al Señor y hacemos aquello que Él ha establecido, eso va a ser de molestia. Ahora, la sangre de Cristo supera la de esa sangre inocente y cualquier otra sangre inocente que se haya derramado. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Y entonces aquí está hablando, tratando de convencerlo a ellos del riesgo que corren si rechazan al Señor Jesús. Y entonces hace una comparación sobre los profetas del antiguo pacto, de cómo trajeron el mensaje y que Cristo lo supera. Y entonces nos manda a tener cuidado, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándoles con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces le está diciendo, si no fueron perdonados aquellos que violaron la palabra y que la recibieron a través de hombres, ¿cuánto le pasará a ustedes si no viven la palabra que ha sido traída por el mismo Jesús? Y entonces le habla de la naturaleza de Dios en su esencia, porque en la Sagrada Escritura aparece sus pies como de bronce bruñido, como señal de que hay juicio. Y entonces le dice, porque Dios es fuego consumidor. O sea, Dios va a condenar a aquellos irreverentes. Serán condenados cuando se encuentren con Dios. Porque Dios no va a tolerar, y lo que el hombre sembrare, eso segará. Y no lo condenará por capricho, sino que el mismo pecado de la gente lo va a condenar, porque en su momento Dios va a hacer juicio. Nos habla de lo bueno que es servir a Dios, pero también nos habla de una realidad. Si no sirven a Dios, entonces tendrán que enfrentarse a sus leyes, tendrán que enfrentarse en su juicio, serían castigados. ¿Y es obligado a servir a Dios? No, nunca lo ha sido. Dios nos dio la voluntad y quiere que la rindamos delante de Él de manera consciente para servirle, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ahora, la condenación viene justamente por causa del pecado. Y Él lo que quiere es librarnos del pecado, porque ya la condenación está sobre la raza humana. Y Jesús entonces, cuando está compartiendo en el concepto en la Escritura de la cena del Señor o la mesa sagrada, Él está compartiendo con sus discípulos, y entonces aquí Él le habla del concepto del nuevo pacto en la gracia, de manera que el nuevo pacto no solamente está establecido en hebreo a partir de la interpretación de Jeremías, sino que también lo establece el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios, y lo establece Jesús habla también en su cátedra, en este caso cuando estaba compartiendo la cena del Señor. Es lo que se conoce como la institución de la cena del Señor, porque hasta ese momento era la Pascua que había sido instituida en Egipto. Entonces aquí Él le dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y le dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces Jesús está hablando aquí de un concepto que los teólogos le han llamado los medios de gracia. Uno de los medios de gracia, los medios para alcanzar la gracia de Dios, como es la cena del Señor.
Y entonces aquí él está diciendo, ¿qué significa aceptar comer el pan? Que es aceptar su cuerpo. ¿Qué significa tomar el vino en la cena del Señor? Que es su sangre. Pero él establece, como está estableciendo la dinámica de la cena del Señor, él también está estableciendo a partir de ese momento que es un nuevo pacto que se va a hacer cuando su sangre sea derramada, que es el concepto del futuro próximo o el futuro proche, como dicen los franceses, que no aparece en el concepto de nuestra lengua, pero sí, el futuro próximo ya casi va a ocurrir. Próximamente, que no es futuro como tal, pero el futuro próximo ya casi voy a derramar mi sangre para establecer el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, entonces aquí entra la dinámica, para remisión de los pecados. Remisión, tenemos que verlo desde el concepto que era también para los griegos, que era phesis. Soltar, poner en libertad, liberar, indicando la cancelación total de una deuda o la liquidación de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué Cristo nos está diciendo? Cristo nos está diciendo que Él iba a derramar su sangre y que iba a establecer un nuevo pacto porque Él quiere, Cristo es presente, poner en libertad. Él quiere liberarnos. Usted sabe que somos deudores. Y el concepto bíblico dice que seamos deudores, pero no a la carne. Que seamos deudores no a la naturaleza concupiscente y a nuestros deseos, sino que deberíamos ser deudores de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo trata de convencernos de una realidad. Nosotros éramos esclavos del pecado y alguien nos compró. Ahora nosotros pasamos a ser esclavos del que nos compró. Ustedes saben que cuando nos hacemos siervos de Cristo, somos libres. Y ese es el concepto. Para poder ser libres del pecado, tenemos que hacernos siervos de Cristo. Porque más obedientes nos volvemos a Cristo, más libres nos hacemos del pecado. Aleluya. Aleluya. Entonces, el Señor está cancelando toda deuda. Es la deuda que usted tiene con Dios, no la que usted tiene con otra gente. Amén. Sí, porque hay una canción por ahí que dice que yo no debo nada, pero es al Señor porque Él pagó. Y no sé si lo vieron en la película, ¿no? Lo vieron en una película que anda por ahí, que trata de representar, hace una mezcla ahí entre cristianismo y otras cosas. Pero dice, aquí no vive ningún cristiano, dice la niña. Y la razón por la que no vivía ningún cristiano era justamente porque él no había entendido el concepto. Que la deuda que estaba paga era la de él con Dios, no la de él con la gente que lo rodeaban. Aunque recientemente alguien sacó una información y posiblemente sea inteligencia artificial, porque ya no se sabe qué es verdad, en la que un empleado de un banco iba a salir del banco, lo iban a cancelar y él eliminó las hipotecas de los pobres. Ustedes saben que ya no se puede hacer eso, porque ya hay backup en las nubes. Ya eso tiene que ser inteligencia artificial. Ahora, si usted me hubiera dicho los forajidos en Estados Unidos que se metían en los bancos y quemaban los papeles, eso es otra cosa, porque en ese tiempo no había backup en las nubes. Por eso usted tiene que estar con sus ojos abiertos para saber qué es una cosa, qué es inteligencia artificial y qué no es. Porque ya hay noticias que no son noticias. Usted tiene que ir adelantado a la noticia. Cuando usted lo lee, usted debe evaluar y decir, no, es que en este tiempo eso no puede pasar por tal cosa. Y entonces viene el razonamiento lógico. Aleluya. Ahora, sí, en algún momento en Estados Unidos pasó que habían unos muchachos que se metían a robar en los bancos y para ser alabados por el pueblo quemaban las hipotecas porque eran papeles.
Y al final no había cómo cobrarle a la gente, porque no tenían prueba de la deuda. Ahora, aquí se demuestra que usted es deudor y que usted es consciente que usted es deudor, pero alguien canceló su deuda. La herencia de Adán ha sido cancelada en el nuevo pacto. Y eso es lo que Cristo está estableciendo, por su sangre. Y también Él está liberándonos del pecado, porque Él ha pagado un precio. Fíjese que Judas lo vendió a Él, por lo que costaba un esclavo en ese tiempo, 30 monedas de plata. Y Judas lo vendió a Él como un esclavo. Ahora ese que fue vendido como esclavo, que establece un nuevo pacto, que derrama su sangre por nosotros, Él está pagando un precio por nosotros, como el postrer Adán, para liberarnos del pecado. Y entonces la sangre de Cristo te libera del pecado. Y no hay otra manera. No hay otra. No hay otra forma. Nadie puede hacerlo que no sea Cristo, tanto para los judíos como para los gentiles. Él es el que ha pagado para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y la Escritura asocia el pecado como esclavitud, como un vicio. Y por eso es que Juan está diciendo que la simiente de Dios permanece en nosotros y ya no podemos entregarnos al pecado. Porque nuestras voluntades fueron vulneradas por nuestra naturaleza concupiscente y hubo corrupción e iniquidad en nosotros. Y entonces por medio del nuevo pacto nosotros somos transformados a la imagen de Dios, somos perdonados de pecado y somos liberados de la esclavitud. Ya no somos esclavos de Satanás, ya no somos esclavos del infierno, ya no somos esclavos de nuestra naturaleza concupiscente, no somos esclavos del pecado, sino que la simiente de Dios permanece en nosotros y nos hace ser conscientes de nuestra realidad. Ahora, cerrando y dejándole el texto en el contexto para verlo más adelante, me gustaría compartir el concepto que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces dice el 3:12, él dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y subraya eso, para que no fijaran la vista en aquello que iba a ser abolido. Porque desde que se creó el pacto con el pueblo de Israel, se creó pensando en el nuevo pacto. Iba a ser abolido, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó. El entendimiento está siendo controlado por el mal y por el pecado y no pueden entender las cosas de Dios. Y utiliza la expresión de aquello que no fluye, que no corta. Su intelecto ha sido tomado por su condición pecaminosa y no pueden entender la revelación de la palabra de Dios. Y así hay gente en las iglesias que escuchan la palabra y cada vez están perdidos y razonan menos la palabra. Y se le da la palabra cada día y su comportamiento, sus conversaciones y sus enseñanzas son contrarios a la palabra. Su entendimiento está tomado, está siendo controlado. Y no pueden ser libres para entender la revelación de la palabra y el concepto del nuevo pacto. Y viven todavía como el pueblo de Israel. No comprenden la revelación de Dios y el compromiso del concepto del nuevo pacto. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, y subraya eso, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso necesitan la simiente de Dios, por medio de su Espíritu en nosotros. Y por eso Jesús dice que estaría con nosotros, en nosotros y con nosotros, refiriéndose al Espíritu de Dios.
y que lo sentiríamos como si fuera un río de agua viva que salta para vida eterna. Así se refiere Cristo. Y no le ha podido fluir. Y esa es la pregunta que muchos deberíamos hacernos. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo no entro en sintonía con la revelación de la palabra y lo que el Espíritu está enseñando. Tienes que revisar la condición espiritual que tiene tu intelecto tomado y que no te deja comprender lo nuevo de Dios, porque la religión todavía está viciada. Alguien nos enseñó en algún momento una palabra contraria a la revelación del nuevo pacto y hemos generado fortalezas mentales. Y entonces no fluye lo de Dios porque tenemos fortalezas mentales. Lo bloqueamos literalmente y no dejamos que fluya. Y por eso no crecen. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Gloria a Dios. Y eso es lo que Cristo está diciendo cuando habla del nuevo pacto y de su sangre, que va a producir ¿qué cosa? Libertad, no libertinaje, que es el abuso de la libertad en Cristo para aprovecharse y sacar ventaja. No se refiere a eso, sino libertad, para liberarnos del pecado y liberarnos de toda fortaleza mental que la religión ha creado en nosotros, para que nosotros podamos entender y dejar fluir lo de Dios. Para eso viene, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por el Espíritu del Señor y nos va llevando de gloria en gloria. Así que lo que usted está viviendo ahora no se compara. Y si usted lee los versículos anteriores del capítulo 1, del capítulo 3, a partir del versículo 4, usted se va a encontrar cosas extraordinarias. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no por la letra, sino por su espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así le llama a la ley. Así le llama a la palabra sin acción, el conocimiento sin el Espíritu de Dios. Dice que ese conocimiento mata. Y cuando habla a los romanos, él nos habla del equilibrio. Y él dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. O sea que si usted lo ve en equilibrio, en una balanza de dos platillos, tiene que echarle amor de un lado y de esa misma cantidad de conocimiento. Porque si solo le echa conocimiento, entonces va a tener problemas. Usted se va a envanecer. Y cuando uno se envanece se vuelve soberbio. Y la soberbia, la Escritura dice que viene antes de la caída. Todo el que se vuelve soberbio está dando una señal de que como se ha calentado demasiado, la tendencia es que comience a enfriarse. Como ha subido mucho, la tendencia es que venga la gravedad y se le aplique y tenga que comenzar a descender. La soberbia trae destrucción, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, oiga cómo le llama al antiguo pacto, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Está hablando del antiguo pacto y se iba a perecer y fue con gloria y fue de muerte, el concepto de que va a desaparecer. Entonces habla de lo que sigue en el nuevo pacto. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en la gloria el ministerio de la justificación. Y entra con un elemento clave del nuevo pacto, que es la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es parte de la obra de conversión. No se puede hablar de salvación ni de nuevo pacto, ni hablar de gracia y no hablar de justificación. Porque alguien ha llenado las expectativas de la justicia de Dios, porque nosotros nunca la llenaremos, para perdonar nuestros pecados y para borrar nuestras iniquidades. Para liberarnos literalmente, dice Cristo. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este aspecto, en comparación con la gloria más inminente. Que si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque en el nuevo pacto permanece. Es de mucho más gloria. Bendito es el nombre del Señor. De manera que hoy, por causa del tiempo, permítame ver cómo puedo cerrar con ustedes para podernos volver a ver. El Señor no cambia, y ahí tenemos que estar claros. El Señor no cambia. Él sigue siendo el Señor. Él no es como el ser humano, que el ser humano tiene metamorfosis. Dios no. Y de hecho, su propósito es transformarnos por medio de su Espíritu. Él permanece. Ahora, para beneficio del ser humano, en su presciencia, Él estableció el nuevo pacto en la sangre de Cristo para salvar al hombre antes de pecar. O sea, Dios no está cambiando de un pacto para otro, sino que en su diseño, cuando Él crea al hombre, sabiendo que el hombre iba a pecar, entonces Él creó la respuesta al pecado de la humanidad, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. O sea que, aunque aparentemente aparece como si estuviera cambiando, no, es que Él ya lo había establecido como respuesta al pecado de la humanidad, para que tanto descendientes de Abraham como gentiles puedan alcanzar la gracia de Dios, la gracia perfecta que requería ser establecida mediante el nuevo pacto. Si el nuevo pacto no se establece, entonces no viene la gracia perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque en cada dispensación hubo una gracia. Ahora esta es la gracia perfecta que se manifiesta en el nuevo pacto para alcanzar a todos los perdidos de manera gratuita. Cristo está salvándonos. Ahora bien, si alguien le dijera a usted que usted tiene que pagar algún precio, no se olvide de la palabra. Usted no tiene que pagar precio, ya Cristo lo pagó. Usted lo que tiene que obedecer a Cristo, afianzarse a Él, volverse siervo de Él, para que entonces usted pueda ser más libre. No tiene que pagar ningún precio por nada. De hecho, el texto sagrado está diciendo que reciba gratuitamente vino y leche para que podamos saciarnos. Cristo lo hizo. ¿Qué requiere Cristo de nosotros? Bueno, la Escritura establece. Usted necesita tener arrepentimiento para vida, fe salvadora, y el Espíritu de Dios va a producir la obra de conversión. Y entonces usted va a obedecer a Dios. Y ya no lo va a obedecer con su fuerza, sino que el Espíritu de Dios que va a permanecer en usted lo va a guiar a la obediencia. Aleluya. Y esto por la sangre que habla mejor que cualquier sangre inocente. La sangre que ha sido derramada que supera la sangre de Abel. Bendito es el nombre del Señor. Así que la gracia del Señor esté con todos. Nos juntamos de nuevo pronto. Espero que la palabra pueda producir transformación y que fijemos la mirada en Jesús, como dice el escritor de los Hebreos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Sabemos que eres poderoso para transformar. Estamos delante de ti en el día de hoy. Que tu palabra pueda producir. Tú eres poderoso. Que viste nuestra condición pecaminosa. Viste nuestro sufrimiento. Viste nuestro dolor. Viste nuestras emociones caídas. Viste que estábamos en sobrepensamiento. Que habíamos sido maltratados en nuestra condición humana. Y te ofreciste por nosotros para establecer un nuevo pacto y alcanzarnos por medio de la gracia perfecta
para que nosotros te agrademos. No solo nos ha creado, sino que también nos ha redimido en Cristo. Estamos agradecidos. Completa tu obra en nosotros. Completa la obra de transformación. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tú eres poderoso para obrar conforme a la necesidad de cada uno, por la grandeza de la gracia que es capaz de alcanzar a cada quien en la situación en que esté viviendo. Establécete, Señor, en esta casa y muestra tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.